Mi nombre es Bella Harper. Solía pensar que estar casada durante 10 años significaba estar segura, protegida y confiar, pero una noche cambió todo lo que pensaba. Era nuestro aniversario, exactamente 10 años desde que Isen y yo nos paramos bajo un dosel de luces de jardín y juramos estar juntos para siempre. Me llevó al Crescent, el restaurante más alto y caro de la ciudad, para celebrar. Es el tipo de lugar donde no solo comes, logras un logro. La lámpara de araña brillaba como estrellas, y el horizonte detrás de nuestra mesa parecía un telón de fondo pintado. Elegí un vestido de seda azul marino básico pero exquisito que me abrazaba lo suficiente para mostrar que aún me importaba. Isen lucía impecable como siempre con su traje negro, corbata oscura y un rastro del aroma a madera de cedro que solía hacerme sentir mejor. Cuando me senté frente a él, sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Levantó una copa de Cabernet y dijo, «Feliz aniversario, Mads». Choqué mi copa con la suya y dije, «Por nosotros», pero incluso entonces, algo no se sentía bien. Era un pequeño cambio en su energía. Su voz era suave, como si la hubiera ensayado, pero había una tensión subyacente, como la cuerda de un violín demasiado tensa. Miraba su teléfono más que a mí, sus dedos tamborileaban en la mesa mientras yo intentaba preguntarle sobre su día. Tal vez solo estaba cansado, tal vez yo estaba pensando demasiado, pero en el fondo, sabía la verdad, algo había estado mal durante meses. Llamadas nocturnas que él descartaba como emergencias de clientes, reuniones de fin de semana que surgían de última hora, una creciente frialdad en su tacto, como si el hombre que una vez se quedó despierto toda la noche ayudándome a diseñar mi primera presentación hubiera desaparecido. Esa noche, bajo el resplandor de ese horizonte perfecto, me sentí más sola que nunca en nuestros 10 años juntos. Aún no sabía qué había planeado él. No sabía que esa noche terminaría en un hospital o que una copa de vino cambiaría nuestras vidas para siempre, pero sabía que algo no estaba bien, y tenía razón. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí. No eran ruidosas ni obvias, eran cosas silenciosas, que se arrastraban, fáciles de descartar, más fáciles de excusar, pero eran reales. Isen y yo siempre habíamos sido una pareja poderosa a los ojos de los demás. Él dirigía una firma de inversiones con una oficina brillante y trajes de diseñador, yo construí mi agencia de consultoría desde cero. La gente nos admiraba, pensaba que lo teníamos todo resuelto, y por un tiempo, así fue. Pero durante el último año, las cosas habían cambiado. Isen se volvió distraído, menos presente. Empezó con cosas pequeñas, llamadas perdidas, respuestas vagas sobre dónde estaba, por qué llegaba tarde. Me decía a mí misma que solo estaba bajo presión, clientes importantes, plazos ajustados. Yo conocía ese mundo demasiado bien. Aún así, no podía quitarme la sensación de que vivía con un extraño. Se sentaba en la mesa del comedor y apenas tocaba su comida, desplazándose por su teléfono como si guardara un secreto que no podía compartir. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran cortas, reservadas. Lo mismo de siempre, decía con un encogimiento de hombros, «Tú sabes cómo es». Pero no lo sabía, no realmente. La intimidad que una vez tuvimos, conversaciones nocturnas, escapadas espontáneas de fin de semana, incluso pequeños rituales como cocinar juntos los domingos, había desaparecido. En su lugar había silencio o, peor aún, cortesía. Una vez, le pregunté si algo estaba mal. Levantó la vista de su laptop, me dio una sonrisa vacía y dijo, «No, cariño, solo estoy cansado». Pero podía verlo en sus ojos, no estaba cansado, estaba en otro lugar, emocionalmente ausente. Hubo un momento, unas semanas antes de nuestro aniversario, cuando encontré un segundo teléfono en su bolsa de gimnasio. No estaba bloqueado, pero cuando lo abrí, estaba completamente limpio, sin contactos, sin mensajes, nada más que una pantalla de inicio. Quería creer que no era nada, tal vez estaba intentando separar el trabajo de la vida personal, tal vez ni siquiera era suyo, pero mi instinto decía lo contrario.
Esa noche, me quedé despierta a su lado. Mi nombre es Bella Harper. Solía pensar que estar casada durante 10 años significaba estar segura, protegida y confiar, pero una noche cambió todo lo que pensaba. Era nuestro aniversario, exactamente 10 años desde que Isen y yo nos paramos bajo un dosel de luces de jardín y juramos estar juntos para siempre. Me llevó al Crescent, el restaurante más alto y caro de la ciudad, para celebrar. Es el tipo de lugar donde no solo comes, logras un logro. La lámpara de araña brillaba como estrellas, y el horizonte detrás de nuestra mesa parecía un telón de fondo pintado. Elegí un vestido de seda azul marino básico pero exquisito que me abrazaba lo suficiente para mostrar que aún me importaba. Isen lucía impecable como siempre con su traje negro, corbata oscura y un rastro del aroma a madera de cedro que solía hacerme sentir mejor. Cuando me senté frente a él, sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Levantó una copa de Cabernet y dijo, «Feliz aniversario, Mads». Choqué mi copa con la suya y dije, «Por nosotros», pero incluso entonces, algo no se sentía bien. Era un pequeño cambio en su energía. Su voz era suave, como si la hubiera ensayado, pero había una tensión subyacente, como la cuerda de un violín demasiado tensa. Miraba su teléfono más que a mí, sus dedos tamborileaban en la mesa mientras yo intentaba preguntarle sobre su día. Tal vez solo estaba cansado, tal vez yo estaba pensando demasiado, pero en el fondo, sabía la verdad, algo había estado mal durante meses. Llamadas nocturnas que él descartaba como emergencias de clientes, reuniones de fin de semana que surgían de última hora, una creciente frialdad en su tacto, como si el hombre que una vez se quedó despierto toda la noche ayudándome a diseñar mi primera presentación hubiera desaparecido. Esa noche, bajo el resplandor de ese horizonte perfecto, me sentí más sola que nunca en nuestros 10 años juntos. Aún no sabía qué había planeado él. No sabía que esa noche terminaría en un hospital o que una copa de vino cambiaría nuestras vidas para siempre, pero sabía que algo no estaba bien, y tenía razón. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí. No eran ruidosas ni obvias, eran cosas silenciosas, que se arrastraban, fáciles de descartar, más fáciles de excusar, pero eran reales. Isen y yo siempre habíamos sido una pareja poderosa a los ojos de los demás. Él dirigía una firma de inversiones con una oficina brillante y trajes de diseñador, yo construí mi agencia de consultoría desde cero. La gente nos admiraba, pensaba que lo teníamos todo resuelto, y por un tiempo, así fue. Pero durante el último año, las cosas habían cambiado. Isen se volvió distraído, menos presente. Empezó con cosas pequeñas, llamadas perdidas, respuestas vagas sobre dónde estaba, por qué llegaba tarde. Me decía a mí misma que solo estaba bajo presión, clientes importantes, plazos ajustados. Yo conocía ese mundo demasiado bien. Aún así, no podía quitarme la sensación de que vivía con un extraño. Se sentaba en la mesa del comedor y apenas tocaba su comida, desplazándose por su teléfono como si guardara un secreto que no podía compartir. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran cortas, reservadas. Lo mismo de siempre, decía con un encogimiento de hombros, «Tú sabes cómo es». Pero no lo sabía, no realmente. La intimidad que una vez tuvimos, conversaciones nocturnas, escapadas espontáneas de fin de semana, incluso pequeños rituales como cocinar juntos los domingos, había desaparecido. En su lugar había silencio o, peor aún, cortesía. Una vez, le pregunté si algo estaba mal. Levantó la vista de su laptop, me dio una sonrisa vacía y dijo, «No, cariño, solo estoy cansado». Pero podía verlo en sus ojos, no estaba cansado, estaba en otro lugar, emocionalmente ausente. Hubo un momento, unas semanas antes de nuestro aniversario, cuando encontré un segundo teléfono en su bolsa de gimnasio. No estaba bloqueado, pero cuando lo abrí, estaba completamente limpio, sin contactos, sin mensajes, nada más que una pantalla de inicio. Quería creer que no era nada, tal vez estaba intentando separar el trabajo de la vida personal,
Tal vez ni siquiera era suyo, pero mi instinto decía lo contrario. Esa noche, me quedé despierta a su lado. Mirando al techo, preguntándome cómo llegamos aquí, dos personas bajo el mismo tejado, viviendo dos historias diferentes. Y aún así, no me fui. No hice las preguntas difíciles. Quería creer en nosotros, creer que esto era solo una fase, un bache, pero a veces lo que llamamos un bache es realmente el comienzo de un final. Me excusé a mitad de la comida, diciendo que necesitaba refrescarme. En verdad, solo necesitaba espacio. La tensión en la mesa era insoportable, como sentarse frente a una máscara que solías amar. El pasillo fuera del comedor era tranquilo, luces tenues, suelos de mármol pulido, una suave melodía de jazz sonando arriba. Me apoyé contra la pared por un momento, cerrando los ojos. Mi corazón latía rápido, y ni siquiera sabía por qué. Fue entonces cuando escuché a alguien decir mi nombre, no, señora, ni, disculpe, sino mi nombre real, señora Harper. Me giré. Era la camarera que nos había estado sirviendo toda la noche. Parecía apenas de 20 años, su cabello oscuro trenzado y recogido cuidadosamente, su etiqueta de nombre decía Sara, pero ahora su expresión era diferente, tensa, seria. Miró nerviosamente a su alrededor antes de acercarse. Lamento mucho molestarla, susurró, pero necesito decirle algo. Parpadeé. ¿Qué es? Su voz bajó aún más. Vi a su esposo poner algo en su vino. Todo dentro de mí se detuvo. Se apresuró a explicar. Cuando usted se levantó para ir al baño, yo estaba limpiando una mesa cercana, así que lo vi sacar algo de su bolsillo y dejarlo caer en su copa. Se disolvió rápido. No sé qué era, pero la forma en que lo hizo, no se sentía bien. Solo la miré. Seguramente estaba equivocada. ¿Y Zen? Podría estar distante, incluso frío últimamente, pero veneno. ¿Estás segura?, pregunté. Estoy segura, dijo, con los ojos muy abiertos. Lo he visto aquí antes. Siempre actúa tan cuidadoso, calculado. No habría dicho nada si no estuviera absolutamente segura. El pasillo parecía encoger a mi alrededor, mi respiración se atoró en mi pecho. Sara miró hacia la puerta del baño. Tengo que volver antes de que noten que no estoy. Lo siento, solo, si fuera yo, querría que alguien me lo dijera. Y así, se escabulló. Me quedé allí, congelada, una mano agarrando el borde del lavabo, la otra aún sosteniendo mi bolso de mano como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Quería creer que ella estaba equivocada, que Sara había malinterpretado, que Isen había hecho algo inocente, tal vez revolver azúcar, pero en el fondo, sabía que algo estaba muy, muy, muy mal, y de repente el hombre con el que había pasado 10 años ya no era solo un extraño, podría ser algo mucho peor. Me paré frente al espejo, mirando a la mujer con el vestido azul marino. Su rostro parecía familiar, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos no solo estaban cansados, estaban abiertos con algo más agudo, miedo, sí, pero también claridad. Tenía una decisión que tomar. Si Sara estaba equivocada, parecería tonta, paranoica, pero si tenía razón, no podía permitirme ignorarlo. Respiré hondo, alicé las arrugas de mi vestido y volví al pasillo. El murmullo del comedor regresó, como un ruido de fondo que ya no podía fingir que era hermoso. Todo se sentía más fuerte ahora, cada risa, cada tintineo de copas, cada destello de la luz de las velas. Cuando llegué a nuestra mesa, Isen apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Todo bien?, preguntó, deslizando su teléfono boca abajo. Sí, dije ligeramente, solo necesitaba un momento. Sonrió. ¿Segura? Te ves pálida. ¿Dolor de cabeza? Nada serio, me senté lentamente, mis ojos se deslizaron hacia las 2 copas de Cabernet aún en la mesa.
La mía estaba a la derecha donde la había dejado, la suya, intacta, estaba a la izquierda, y en alguna parte dentro de una de ellas, una mentira esperaba. Hice mi movimiento casualmente, escondiéndolo detrás de un estiramiento y una risa tranquila. Alcancé mi copa, luego hice una pausa. Este vino es demasiado bueno para desperdiciarlo, bromeé, y en un solo movimiento suave, deslicé su copa hacia mí y empujé la mía hacia su lado. No lo notó, sus ojos estaban de vuelta en su teléfono, sus dedos tecleando algún mensaje urgente. Tomé un pequeño sorbo. Sabía rico, ligeramente seco, como siempre, pero el vino se sentía pesado en mi lengua, la amargura mezclándose con el temor. Por 10 años más, dije, levantando la copa, mis ojos fijos en los suyos. Levantó la vista, sorprendido por medio segundo, luego sonrió débilmente y levantó su propia copa. Por 10 más, repitió y bebió profundamente. Observé su garganta moverse, observé el vino desaparecer. Mi propia copa, la suya, probablemente, aún medio llena, un extraño silencio se asentó entre nosotros. Seguí sonriendo, incluso mientras cada parte de mí gritaba, ¿acabo de cometer un error enorme? ¿Había probado algo que no existía, o acababa de poner a Isen en curso de colisión con su propia intención? Aún no lo sabía, pero lo que sí sabía, mientras estaba sentada allí sosteniendo la copa equivocada en la mano correcta, era que había dejado de ser pasiva. Ya no era la mujer esperando a ser actuada. Era la que observaba ahora, la que escuchaba, y si él había intentado hacerme daño, entonces acababa de darle la vuelta a su plan. Al principio, no pasó nada. Isen se recostó en su silla, limpiándose la boca casualmente con una servilleta de lino. Lucía relajado, demasiado relajado, el tipo de tranquilidad que no venía del confort sino de la creencia de que estaba en control, de que todo iba según el plan. Giré mi tenedor, forzándome a parecer tranquila, pero mis dedos temblaban lo suficiente como para tener que mantenerlos escondidos bajo la mesa. Lo observé cuidadosamente, cada parpadeo, cada respiración, cada mirada nerviosa a su reloj. Entonces, dije, mi voz ligera, ¿cómo va ese gran negocio? ¿El que te ha tenido despierto todas las noches? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Es complicado, dijo, su tono cortante. Grandes apuestas, alto riesgo. ¿Sabes cómo es? Asentí lentamente. Claro, pero siempre te han gustado los juegos de altas apuestas, ¿no es así? No respondió, solo alcanzó su agua y tomó un pequeño sorbo. Luego miró mi copa de vino, su copa de vino, y se detuvo. No estás bebiendo mucho, dijo, tono casual. Guardándolo, respondí, sonriendo dulcemente. Este merece ser saboreado. Sus dedos tamborilearon contra la mesa de nuevo, más rápido esta vez, luego más lento, luego se detuvieron por completo. Pasaron unos segundos, luego tosió, solo una vez, seco, rápido, luego otra vez, y otra vez. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras él llevaba su mano a la frente. ¿Estás bien?, pregunté, voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Sí, murmuró, solo cansado. Pero no parecía cansado. Su rostro había perdido color, una fina capa de sudor se acumulaba en su frente. Sus ojos parpadeaban rápidamente, desenfocados. Su mano tembló mientras alcanzaba su vino, mi vino, pero falló. La copa se volcó, derramándose sobre la mesa como sangre oscura en lino blanco. Isen, me levanté rápido, las patas de la silla rechinando contra el suelo. Gimió, desplomándose hacia adelante, su cuerpo se hundió como si las cuerdas se hubieran cortado. Alguien jadeó detrás de mí, un camarero dejó caer una bandeja, el comedor se silenció, y de repente todas las miradas estaban sobre nosotros. «Llamen al 911», grité. Sara apareció de la nada, su rostro pálido como tiza. Miró a Isen. Luego a mí. El hombre desplomado en la mesa,
Mi esposo de 10 años, no solo estaba enfermo, se estaba desmoronando, y sabía sin duda que la copa que había destinado para mí lo había traicionado a él en cambio. Su plan acababa de fallar, y yo acababa de sobrevivirlo. La sala de emergencias era fría, no en temperatura sino en espíritu, una especie de quietud que hacía que el tiempo se sintiera suspendido. Me senté sola en una silla de plástico, mi vestido de seda azul marino arrugado y manchado con Cabernet, el mismo vino que casi termina con mi vida. Todo se sentía distante, el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo de una máquina expendedora, un presentador de noticias locales murmurando desde un televisor montado en la pared que nadie veía. No había llamado a nadie. ¿A quién llamaría? Mis padres estaban jubilados en Florida, mis compañeros de trabajo pensaban que vivía una vida perfecta como en una foto. No estaba lista para explicar que mi esposo podría haber intentado envenenarme. Mis manos estaban apretadas en mi regazo, aún temblando. Seguía repitiendo la escena, la forma en que miró mi copa, la forma en que su cuerpo comenzó a doblarse sobre sí mismo, la forma en que me quedé allí observando. Se abrió una puerta. Una doctora con bata blanca entró en el área de espera, escaneando la sala. ¿S.R.A. Harper?, preguntó. Me puse de pie, mis rodillas ligeramente tambaleándose. Soy la doctora Patel, dijo, guiándome a una esquina más tranquila. Su esposo está estable, pero está bajo sedación. Ingirió una alta dosis de un sedante controlado, diazepam, no del tipo que se vende sin receta. Esto estaba muy concentrado, posiblemente letal si no se trataba. Mi boca se secó. Tragué con fuerza. Creo que eso era para mí, dije en voz baja. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no interrumpió. Una camarera me advirtió. Vio que puso algo en mi bebida, así que intercambié nuestras copas. La doctora Patel asintió lentamente, su voz tranquila. Eso lo explicaría. La dosis en su sistema estaba muy por encima de lo que es seguro. Tienes suerte de que actuaste cuando lo hiciste. Miré hacia otro lado, mi garganta apretándose. Ni siquiera estaba segura. No quería creerlo. Ella apoyó su portapapeles contra su pecho. Tendremos que involucrar a la policía. Esto no es solo una emergencia médica, ahora es un asunto legal. ¿Hiciste lo correcto, lo correcto? ¿Era eso lo que era? Me sentía como si estuviera flotando entre dos versiones de la realidad, una donde mi esposo era mi compañero, mi protector, y otra donde había planeado silenciosamente eliminarme. ¿Todo por qué? ¿Dinero? ¿Control? Me senté de nuevo, esta vez no para esperar sino para recomponerme. El hombre que pensé que conocía estaba detrás de una cortina del hospital, sedado, vivo, pero la verdad entre nosotros estaba expuesta, y nada podía cubrirla de nuevo. La verdad salió más rápido de lo que esperaba. Comenzó con una llamada de una de las antiguas clientas de Eisen, una mujer llamada Lassie, que solía alabar cómo Eisen salvó su cartera. Me llamó 2 días después del incidente en el hospital, su voz temblando. No sabía a quién más decírselo, dijo, pero creo que la firma de Eisen está en serios problemas. Eso era quedarse corto. En una semana, todo se desmoronó, primero en silencio, luego públicamente. La compañía de inversiones de Eisen, una vez alabada en revistas de negocios locales, estaba colapsando. Meses de malas operaciones, inversiones fallidas y acuerdos cada vez más riesgosos lo habían alcanzado. Los acreedores estaban al acecho, las demandas ya estaban siendo redactadas. Encontré documentos escondidos en un contenedor de almacenamiento en nuestra oficina en casa, papeles que claramente él esperaba que nunca viera. Había cartas de bancos, advertencias de la SEC, incluso un formulario de poder notarial sin firmar que habría transferido todos los activos de mi compañía a su nombre si yo hubiera quedado incapacitada. Eso es lo que quería, no mi muerte, necesariamente, sino mi silencio, mi desaparición.
Necesitaba control, y estaba lo suficientemente desesperado como para hacer lo impensable para conseguirlo. Debió pensar que si no podía hablar, si no podía actuar, él podría intervenir como mi esposo. Habría reclamado autoridad, acceso, propiedad. Lo que más me rompió no fue la traición en sí, fue la paciencia calculada, la forma en que me sonrió durante la cena, la forma en que tocó mi mano, me llamó Mads, actuó como si nada estuviera mal. Estaba ahogándose, y estaba listo para arrastrarme bajo el agua solo para mantenerse a flote. Pero no me ahogué. No tomé ese vino, y ahora el hombre que una vez prometió construir un futuro conmigo enfrentaba cargos en lugar de champán, todo porque escuché un susurro y confié en mi instinto sobre una sonrisa familiar. En los días que siguieron, me moví por la vida como una sombra. Los medios se enteraron de la historia antes de que estuviera lista. Los titulares insinuaban escándalo, estrella de inversiones hospitalizada tras incidente con vino. Mi nombre estaba allí, siempre junto al suyo, pero nadie conocía la historia completa, al menos no todavía. Algunos amigos se comunicaron, confundidos, otros desaparecieron por completo, como si el malestar fuera contagioso. No los culpé. ¿Quién quiere creer que un hombre como Isen, encantador, respetado, siempre el que levantaba un brindis, podría ser capaz de lo que hizo? Pero no me interesaba salvar las apariencias. Me interesaba la verdad. Cuando los detectives llamaron, no dudé. Les conté todo, desde la advertencia de Sara hasta el cambio de copas, desde los documentos escondidos hasta el contenedor lleno de secretos. Entregué todo, correos electrónicos, notas, incluso mis propios diarios. Isen fue acusado de intento de envenenamiento, entre otros crímenes relacionados con fraude financiero. Su abogado intentó darle un giro, dijo que todo fue un malentendido, que estaba bajo presión, mentalmente inestable, pero yo había vivido junto a esa mente durante 10 años. Sabía la diferencia entre inestabilidad y estrategia. No asistí a la primera audiencia en el tribunal. Me quedé en casa, sentada junto a la ventana en silencio, bebiendo té de una taza que a Isen nunca le gustó. El cielo afuera era gris, pero se sentía honesto. No lloré, no entonces. En cambio, abrí mi laptop, abrí un documento en blanco y comencé a escribir, no sobre venganza, no sobre ira, sino sobre supervivencia, sobre cómo a veces el lugar más peligroso para una mujer no es un callejón oscuro, sino el espacio familiar al otro lado de la mesa del hombre que dice que la ama, y sobre cómo escuchar tus instintos, no importa cuán suave sea el susurro, no es solo valiente, es lo que te salva. No sé exactamente cuándo pasó, cuando dejé de verme como víctima y comencé a reconocer mi fuerza. Tal vez fue el momento en que intercambié esas copas, tal vez fue el segundo en que elegí creer en la voz asustada de una extraña sobre la sonrisa tranquila de mi esposo, o tal vez fue después, cuando me paré frente a un espejo y vi a una mujer que finalmente respetaba. Los meses que siguieron no fueron fáciles, la curación rara vez lo es. Fui a terapia, me distancié de las personas que aún se aferraban a la ilusión de nuestro matrimonio, me permití lamentar, no solo la relación sino los años que pasé encogiéndome para que alguien más pudiera brillar. Y luego comencé a hablar. Empezó pequeño, una conferencia de liderazgo femenino, luego un podcast, luego un panel en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres a reconocer la coerción y la manipulación financiera en las relaciones. No conté mi historia por atención, la conté porque el silencio es lo que casi me mata. Hoy, no estoy definida por lo que pasó esa noche en el Crescent. Estoy definida por lo que hice después. Reconstruí. Regresé a mi compañía, más fuerte que antes. Contraté a Sara, la joven camarera que me advirtió, como mi asistente ejecutiva. Ahora está estudiando negocios, y estoy orgullosa de ser su mentora. La gente aún pregunta si alguna vez amé a Isen, y la verdad es que sí, profundamente. Pero el amor no es una razón para sacrificar tu seguridad, no es una excusa para la traición, y nadie, no importa cuán familiar sea, tiene el derecho de hacerte dudar de tu realidad. Si aún estás viendo esto,
Y si mi historia resuena contigo, aunque sea un poco, entonces escucha esto, confía en ti misma. Escucha tus instintos. No esperes al colapso para confirmar lo que tu instinto ya sabe. Y si alguna vez has escapado de algo que una vez pareció inescapable, espero que tomes un momento para honrar tu supervivencia. Esta es la historia de Bella, pero tal vez también es la tuya. Si esto te tocó de alguna manera, no olvides dar me gusta, comentar y compartir este video, y suscríbete a El Arte de la Venganza, donde se traen a la luz historias reales de fuerza, claridad y triunfo silencioso. Tu voz importa, y tu verdad nunca es demasiado pequeña para ser escuchada.